Hola chicos y bienvenidos al vídeo de esta semana en el que voy a hablar específicamente de todos los gastos que hemos tenido para camperizar nuestra furgoneta Ford Transit. Para todos los nuevos suscriptores, gracias por uniros al canal, y para toda la peña nueva que no tenéis ni idea quién soy, yo me llamo Lara, llevo unos 4 o 5 años viajando sola por el mundo y recientemente me he mudado a Australia con mi pareja para camperizar una furgoneta. Si te has perdido la camperización, lo pondré por aquí. Antes de empezar, quería comentar una cosa y como me mola ser honesta, realista y sin tabús, voy a ir al grano. Básicamente el canal está creciendo, no me lo esperaba para nada, pero es así. Y como toda persona que está haciendo vídeos de YouTube, de viajes y tal, ¿qué quiero? Pues un dron. ¿Qué pasa? Que los drones son caros y obviamente lo estaría comprando únicamente para mejorar la calidad de los vídeos, para tener mejor material y para poder grabar los viajes que vamos a hacer desde todas las perspectivas. Me molaría saber cómo hacerlo, cómo editar, cómo usar un dron, cómo crear imágenes guays. Así que he creado una cuenta de GoFundMe. Básicamente es una web donde puedes donar. ¿Que os apetece ayudarme a pagar mi dron de 450 pavos? Pues lo agradecería. Si queréis dar 1 euro, 2 euros, 5, como si no queréis dar nada. Voy a seguir haciendo vídeos igualmente, pero sin dron. El link estará abajo, lo pondré por aquí también, así que no me voy a enrollar más. Adelante vídeo. Vamos a ir por partes. Lo voy a dividir en 8 secciones. Estructura básica, dormitorio, salón, cocina, sistema de panel solar, electricidad, fontanería y el trastero. Para la estructura básica nos gastamos $229,36, que son 139,51 €. Esto incluye A. Los productos necesarios para limpiar la furgo y quitar el óxido. B. Los materiales necesarios para el suelo, que fueron pegamento, tablas de maderas encontradas en la calle, un rollo de aislamiento reflectante, cinta aislante, tornillos, 2 tablas enormes de MDF de 6 milímetros y un paquete de vinilo para cubrir el suelo y dejarlo bonito. C. Las paredes, las cuales fueron gratis ya que venían ya incluidas cuando compramos la furgo. Aislamiento, también encontrado de segunda mano tirado en la calle. Y más tornillos, en este caso específicos para poder taladrar sobre la estructura metálica de la furgo. Para el techo usamos 5 vigas de madera de 1,50 m cada uno y 3 tablas de MDF de 3 milímetros. Todo taladrado usando tornillos extras que teníamos. Y por último en esta sección, la pared de la cocina, en la que compramos 3 vigas enormes de madera de 4,2 milímetros, una tabla de MDF de 3 milímetros y una tabla de MDF de 6 milímetros para que fuese un poco más fuerte. Y por último nos gastamos $2 en cuchillas de sierra. Ahora para la sección del dormitorio, que aunque no me creáis, nos hemos gastado $14, que son 9,52 €. Sé que me estáis mirando con cara de ¿cómo demonios has hecho eso, Lara? Pondré un vídeo por aquí del episodio de la camperización de la cama. La estructura entera de la cama nos salió completamente gratis. Eso sí, nos pasamos días, horas, hasta semanas recolectando trozos de madera en la calle, en páginas web que lo estaban tirando, de basuras y de la sección de collectings. Para los que sois nuevos al canal y no sabéis lo que son collectings, aquí en Australia un par de semanas cada año te permiten tirar cosas rotas, cosas que no quieres o cosas que ya no tienes uso directamente a la calle y cualquier persona puede ir a recolectarlo. Así que la basura de uno es el tesoro de otro, al igual que la pintura y el barniz que usamos para las paredes del dormitorio, encontrado directamente en la calle. Está claro que los botes tenían fácilmente 20 años, completamente oxidados, lleno de bichos y de todo, pero no me puedo quejar, nos ha salido gratis. El único coste en esta sección ha sido las cortinas, que son unas sábanas viejas que encontré en una tienda de segunda mano por $3, que cosí a mano y he puesto como cortinas, la cuerda náutica que hemos usado alrededor de la furgoneta para tapar las imperfecciones y los 2 imanes usados para el armario de la habitación. Siguiente, el salón, el cual ha tenido un coste de $77,28, que son 46,90 €. Como podéis ver, en el salón tenemos 2 asientos, una mesa y una nevera corrediza.
Para los asientos usamos 2 vigas de madera, 22 corchetes en forma de L, trozos de madera para crear la estructura, relleno de cojín y un trozo de tela para tapizar los cojines, el cual usé los retales para la cortinita de la nevera. Y para tapizar los asientos nos gastamos $7 en grapas. Hablando de la sección de la nevera, para crear la caja usamos material reciclado, 4 corchetes en forma de L, 2 pestillos, uno a cada lado para que no se fuese volando la nevera cuando conducíamos, unas bisagras correderas, un rail para la cortina y 2 ruedecitas para que fuese más fácil meter y sacar la caja. A eso únele un bote de pegamento y un pack de papel de lijar. En esta sección lo último que nos queda es la mesa, la cual son 2 trozos de madera que hemos unido con una bisagra que solo nos costó 50 céntimos. Ahora para la cocina, que costó un poquito más ya que compramos productos nuevos para algunas cosas. En total nos gastamos $261 con 0,2 céntimos, que son 158,74 €. De nuevo, como hay mucho, voy a ir por partes. Para empezar, el almacenamiento que tenemos encima de la cocina nos salió completamente gratis, ya que usamos 2 bisagras feas y desiguales que encontramos en un cajón y las puertas las construimos desde cero usando pallets. Como he mencionado antes, construir cosas de pallets está genial, sale barato, queda todo muy cuco y muy mono, pero fácilmente me pasé 4 horas haciendo esas 2 puertecitas, porque tienes que lijar, cortar, taladrar, sellar, bueno, es un lío. Y eso también lo he hecho para todo el resto de las puertas de la furgo y de la cocina. Para crear la estructura de la encimera y de la cocina, compramos 2 vigas de madera de 3 centímetros por 3 metros, 6 bisagras para ajustar las puertas, un total de 10 corchetes en forma de L para las estanterías, 2 trozos de papel de lijar, 2 packs de imanes encontrados en un mercado de segunda mano en Perth y vendían paquetes de imanes por solo €1. Nos gastamos unos $10 en los tornillos. Los azulejos, aunque nos saliesen gratis, yo los pinté y usé un barniz en spray que costó 10 pavos. El lavabo, que solo fueron $3 y en verdad es un cubo al cual le hemos taladrado un agujero. La encimera de madera, que en verdad son 2 estanterías de madera que hemos pegado juntas. Que un mini consejo, si compráis madera maciza, lo cubrís en aceite, podéis usarlo para cortar encima, y comprar madera en la sección de estanterías siempre os va a salir más barato que en la sección de encimeras. Un bote de silicona para pegarlo todo, la cobertura del extractor, pegamento, un adaptador para la bombona de gas, una bombona de gas, una nevera de 65 litros que nos costó solo $100, que lo compramos a través de Facebook Marketplace, que de nuevo es muy buen sitio para encontrar cosas de segunda mano. Un par de ganchos para fijar las puertas y los cajones mientras conducimos, nuestra super basura reciclada de una bici y el pegamento usado dentro de las estanterías para crear agarre. Siguiente, fontanería. Un coste total de $65,99, que son 40 € con 13 céntimos. Esto incluye un bote de silicona, el típico tubo este de drenaje que tienes debajo de la pila, un contenedor de plástico para el agua sucia y un contenedor de plástico para el agua limpia, los adaptadores para la pila que habíamos creado de un cubo y por último nuestra ducha manguera grifo, que es una de las mejores cosas que hemos comprado, solo cuesta $25, lo puedes enchufar directamente al coche, tiene bastante presión, 5 metros de longitud y podemos usarlo para lavar los platos y ducharnos afuera, hasta para limpiar el coche. Ahora para las cosas un poco más carillas, el sistema de panel solar, el cual nos costó $382 con 48 céntimos, que son 231 € con 59 céntimos. Lo que está incluido en esta sección es un panel solar de 200 voltios, un controlador de carga de 30 amplios, no sé cómo se dice en español, 2 baterías de 75 amps cada uno, un inversor de onda pura de 300 voltios, un cachivache de estos resistentes al agua que usas para pasar los cables desde el panel solar hasta dentro de la furgoneta, una viga enorme de metal que usamos para fijar el panel solar al techo de la furgo, un pack de silicona para sellarlo y un rollo de cinta aislante negro.
Ahora para nuestro trastero, desván, como queréis llamarlo, en el cual nos gastamos solo $9,50, que son 5,78 €. Básicamente todo es en plan a lo Frankenstein, que es como se llama la furgo, Frankie, y usamos todos los materiales que nos sobraban de la camperización para construir la parte de atrás de la furgo, con la excepción de una viga de madera que compramos para crear la estructura alrededor de las ruedas y varios corchetes en forma de L para sujetarlo todo. Ahora para la parte más coñace, más larga, que es la parte eléctrica, que en total fue un coste de $279,81, que son 170,15 €. Nos gastamos $10 en un pack de interruptores, para todas las luces, el agua caliente, etc. Un extractor, ventilador, que solo nos salió por $27, que le hemos instalado en la cocina. Mucha gente suele comprar en plan ventiladores de estos enormes tocaros y lo instalan en el techo de la furgo, pero no teníamos el presupuesto. Pero este barato, lo más barato que encontré en Amazon, y funciona perfectamente. Instalamos este outlet que nos costó $11, el cual contiene dos espacios para USB y uno para el típico cargador de este 12 voltios de coche, un elemento de calor, el cual usamos para crear agua caliente en la furgo. Sé que me lo habéis pedido muchísimas personas para crear un vídeo de cómo hemos creado agua caliente en la furgoneta por 30 pavos, el cual lo subiré pronto, pero es que no tengo tiempo para hacer nada. Lo subiré pronto, lo prometo. Compramos un montón de cables de todas las dimensiones, de todas las longitudes, para poder instalar el panel solar y todo el sistema eléctrico. Tubitos de plástico para unir todas las secciones, un pack de 7 gramos de soldadura, conectadores y más cables, un pack de tornillos, una caja de fusibles, un interruptor de estos máster de la batería, un rollo de luces LED de 5 metros, que lo podéis comprar por unos 10 pavos. Lo podéis cortar todas las veces que quieras y unirla en diferentes secciones, una llave para apagar todo el sistema eléctrico de la furgoneta y un cable Anderson que usamos para conectar el panel solar. Así que la suma total de la camperización en sí, espera que lo tengo aquí, $1.319,44, que eso en euros son 802,41 €, así que aunque todos los vídeos he dicho que lo hemos hecho por 1000 pavos, he hecho toda la suma y en verdad ha sido por menos. Y obviamente lo último que nos queda es el coste de la furgo en sí, que nos costó $7.500, que en euros son 4.561,06 €. Tomar en cuenta que esto es una furgoneta grande, tenía unos 250.000 kilómetros, 6 marchas, Es diésel y tiene una capacidad de 80 litros. así que el total de todo, camperización y furgo entera, en euros han sido 5.363 €. Hay que decir que en mi opinión, una ganga. Si usáis vuestra imaginación, si hacéis todo el trabajo vosotros mismos, si os pasáis horas y horas y horas viendo vídeos de YouTube de cómo hacer las cosas como me pasé yo, si encontráis materiales baratos, materiales reciclados, compráis en tiendas de segunda mano o encontráis esas cosas directamente en la calle, vais a reducir inmensamente el coste de la camperización. Es posible hacerlo barato. Y como siempre, chicos, muchas gracias por ver estos vídeos. Subiré pronto los vídeos del sistema eléctrico, el panel solar y cómo hemos creado agua caliente en la furgo tan barato, pero honestamente es que no tengo tiempo. Trabajo 60-70 horas a la semana, terminamos de trabajar dentro de 2 semanas y estaremos viajando por Australia y luego nos vamos a Asia, así que tendré todo el tiempo del mundo de subir cosas para vosotros. Así que hasta la semana siguiente si tengo tiempo, y si no, os veré dentro de un mes. Adiós, chicos, chao.